Papá, ya tengo mi propio camino, me dijo sonriendo, mientras me devolvía las llaves del viejo Peugeot que había usado durante años. La miré en silencio, sabiendo que ese camino del que hablaba lo había pavimentado yo, piedra a piedra, sin que ella lo supiera. Su sonrisa tenía algo de orgullo y algo de distancia, como si ya no quedara espacio para mirar atrás. Yo solo asentí, con ese gesto pequeño que uno hace cuando el corazón se llena y se vacía al mismo tiempo. El sonido metálico de las llaves al caer sobre la mesa fue más duro que cualquier reproche. Ella no podía imaginar cuántos silencios y renuncias había detrás de esos kilómetros que ahora la llevaban tan lejos de mí. Antes de seguir, dime desde dónde estás viendo esto. Y dale like si alguna vez trabajaste en silencio para que alguien cercano pudiera encontrar su propio camino. Pero todo comenzó mucho antes, una tarde de lluvia en 2017, cuando decidí hacer algo que cambiaría su destino para siempre. Me llamo Ramón Serrano, tengo 68 años y vivo en un pequeño piso en las afueras de Zaragoza, con vistas al campo donde antes pasaban los trenes de mercancías. Durante más de 40 años fui conductor de autobuses urbanos. Recorrí las mismas calles una y otra vez, con los mismos gestos, los mismos saludos, los mismos atascos. En ese tiempo vi crecer a generaciones enteras, niños que subían al autobús con mochilas más grandes que ellos y que años después me saludaban desde sus coches nuevos. Cuando me jubilé, la ciudad se me quedó extrañamente grande. Me levantaba temprano, como siempre, pero ya no había reloj que apremiara ni voces que reclamar. Solo el silencio, el café y el pensamiento fijo de Lucía, mi hija. Lucía tenía entonces 23 años. Siempre fue brillante y testaruda, una mezcla que heredó de su madre. Soñaba con ser arquitecta, construir cosas que duraran más que las personas, decía. Pero el dinero nunca alcanzaba. Su madre, Elena, murió cuando ella tenía 16. Un cáncer rápido, cruel, de esos que no te dejan tiempo ni para entender lo que pasa. Desde aquel día, Lucía y yo nos quedamos solos, intentando sostener la casa como dos extraños que aprenden a respirar el mismo aire. Yo me prometí que haría todo lo posible para que su vida fuera mejor que la mía. No por orgullo, sino por necesidad. Sentía que era la única forma de mantener viva una parte de Elena. En 2017, Lucía consiguió una beca parcial para estudiar un máster en Madrid. Fue una alegría inmensa, hasta que llegaron los números. La beca cubría apenas la mitad de la matrícula, y los gastos de alquiler y comida estaban muy por encima de lo que podía pagar con mi pensión. Recuerdo que esa tarde llovía. Tenía las manos apoyadas sobre la mesa de la cocina, mirando el papel donde aparecía la cantidad. Lucía dormía la siesta, agotada después de una jornada de prácticas. Y yo, sin decir palabra, tomé una decisión que ni siquiera comenté conmigo mismo: vender el terreno de Teruel. Aquel terreno había sido de mi padre. 1 hectárea de tierra seca pero fértil, con almendros y un pequeño cobertizo. Allí pensaba construir una casita cuando me jubilara, una promesa que repetía cada verano mientras limpiaba las malas hierbas y soñaba con los años tranquilos que nunca llegaron. Lo vendí sin hacer ruido. Fui a la notaría un martes de abril. Firmé, recibí el cheque, y al salir me quedé un rato bajo el toldo, mirando cómo el agua resbalaba por la acera. Me temblaban las manos, no de tristeza, sino de una extraña mezcla de alivio y pérdida. Ingresé el dinero, 58.000 euros, en una cuenta a nombre de Lucía, y desde esa cuenta transferí los pagos de matrícula y alquiler como si vinieran de la universidad. Ella nunca sospechó nada. Creyó que la beca se había ampliado. Yo solo le decía: aprovecha, hija. Estas oportunidades no se repiten. Y ella respondía con esa alegría limpia que solo tienen los jóvenes cuando creen que el mundo se abre a su paso. Con los meses, la casa se quedó vacía. Su habitación olía a libros, a café y a perfume barato. A veces entraba solo para abrir la ventana y sentir que el aire la tocaba antes que a mí. Al principio me llamaba cada noche para contarme cómo era la vida en Madrid, los compañeros del piso, las clases exigentes, los profesores brillantes. Luego las llamadas se hicieron menos frecuentes y los silencios,
más largos. Pero cada vez que escuchaba su voz, sabía que todo había merecido la pena. No me arrepentí. Ni un solo día. Pero también entendí algo que nunca dije en voz alta. Los sacrificios que se hacen en silencio acaban pesando el doble, porque nadie los comparte, nadie los reconoce. Se quedan dentro, creciendo como raíces bajo la tierra. A veces, por las noches, pensaba en mi padre. En cómo guardó aquel terreno toda su vida para mí, y en cómo yo lo entregué sin dudar para ella. Quizás eso sea la herencia verdadera, me decía. No los bienes, sino el gesto. La voluntad de que los que vienen detrás caminen un poco más lejos de donde uno llegó. Y mientras la lluvia golpeaba los cristales, supe que ese sacrificio, mi casa soñada, mi retiro, no había sido una pérdida, sino el principio silencioso del camino que ella algún día llamaría suyo. Los años siguientes pasaron con la lentitud de los días tranquilos y la rapidez con que envejecen los padres. Lucía terminó el máster con honores y empezó como pasante en un estudio pequeño, cerca del retiro, donde las jornadas se alargaban hasta la medianoche y las ilusiones se sostenían con café y bocadillos fríos. Yo la escuchaba hablar por teléfono con esa pasión que solo da el futuro cuando aún no duele. «Papá, estamos diseñando un centro cultural en Valencia. ¿Te imaginas? Si todo sale bien, me ofrecerán quedarme fija». «Claro que saldrá bien, hija. Siempre sale bien cuando se trabaja con el corazón», respondía yo, sabiendo que el corazón no paga el alquiler, pero que a veces da fuerzas para llegar hasta el final del mes. Y así fue. 5 años de esfuerzo y constancia la llevaron lejos. Dejó Madrid y se instaló en Valencia, contratada por una empresa de renombre. Yo seguía sus pasos a través de las llamadas, cada vez más breves, más formales. «Papá, estoy muy ocupada, te llamo el domingo». «No te preocupes, hija. Estoy bien», respondía siempre. Y era verdad, en parte. Me mantenía ocupado reparando radios antiguas que encontraba en mercadillos. Las abría con cuidado, limpiaba los contactos, cambiaba las válvulas y escuchaba el crujido del sonido volver poco a poco. Era como devolver vida a lo que el tiempo había dado por perdido. Quizá por eso me gustaba tanto. Era lo más parecido a sentir que todavía podía arreglar cosas, aunque ya no supiera arreglar la distancia con mi propia hija. Cada domingo me sentaba frente al teléfono fijo, ese aparato que ya casi nadie usa, esperando que sonara. A veces llamaba. A veces no. Cuando no lo hacía, me conformaba con mirar las fotos que guardaba en el mueble del salón. Lucía con trenzas en la escuela, Lucía en la orla de la universidad, Lucía frente al río Ebro, con los pies descalzos sobre las piedras. En Navidad de 2022 me anunció que venía acompañada. «Quiero que conozcas a Iván, papá. Es ingeniero civil». La forma en que pronunció ingeniero civil tenía algo de orgullo y de anuncio oficial. Como si presentara no solo a un hombre, sino a la vida que había elegido. Llegaron un sábado al mediodía. Lucía estaba radiante, con un abrigo beige y el brillo sereno de quien siente que las piezas encajan. Iván era un hombre de unos 30 y tantos, alto, bien vestido, de sonrisa calculada. Educado, sin duda. Demasiado educado, pensé. Me dio la mano con firmeza y me habló de proyectos, de cifras, de planes. Yo escuchaba, asentía, pero no podía evitar notar que hablaba de todo menos de Lucía. Esa noche cenamos los tres. Había hecho ternasco al horno, su plato preferido. Ella apenas comió, distraída entre risas y miradas con él. Al final, mientras servía el vino, Iván levantó la copa y dijo: «Brindemos por Lucía. Se ha hecho a sí misma. Nadie le ha regalado nada». Lucía sonrió con orgullo, sin notar cómo esas palabras me atravesaban como un cuchillo lento. Yo bajé la mirada hacia el plato, fingiendo que buscaba algo. No dije nada. No tenía derecho a decirlo. Nadie debía saberlo. Los días que estuvieron en casa pasaron rápido. Ella hablaba de mudarse a un piso nuevo, de proyectos, de viajes. Yo asentía, recogía los platos, le acariciaba el hombro al pasar. La veía feliz y eso, al menos, era algo.
Cuando se marcharon, la casa quedó con un silencio distinto, más pesado. Me quedé de pie en la puerta viendo cómo el coche se alejaba por la calle. Durante un momento, me pareció ver mi propio reflejo en el cristal trasero del coche, como si yo mismo me alejara junto a ellos. Pasaron los meses. En mayo de 2023, recibí un mensaje suyo. Papá, Iván y yo nos mudamos juntos. Gracias por todo lo que hiciste por mí. Lo leí varias veces. Gracias por todo lo que hiciste por mí. Sonaba definitivo. No había promesa de visita, ni nos vemos pronto. Era una frase que cerraba una etapa. Una despedida con envoltorio de cortesía. En verano vinieron de nuevo. Esta vez apenas 3 días. Durante la cena, Iván volvió a repetir aquella frase, como si necesitara reafirmarse. Lucía no necesitó ayudas de nadie. Todo lo que tiene se lo ha ganado sola. Ella asintió con una sonrisa orgullosa, ajena al peso de la verdad. Yo me limité a tomar un sorbo de vino. En la superficie del líquido se reflejaba su cara, la de mi hija, y en el fondo oscuro del vaso, la mía. 2 mundos separados por una distancia que ninguno sabía cómo medir. Aquella noche no dormí. Me quedé en el balcón, con la brisa de julio y el zumbido de los grillos. Miré el Peugeot 306 aparcado frente a la casa, el mismo con el que la llevé a Madrid el primer día del máster. Recordé cómo lloró en silencio durante el trayecto, y cómo, al llegar, fingió fortaleza para no preocuparme. Pensé en todo lo que habíamos pasado, en cada euro guardado, en cada madrugada de trabajo extra para comprarle los materiales de dibujo que pedía. Y comprendí algo que me dolió más que cualquier reproche. Cuando los hijos crecen, el amor que les diste se vuelve invisible, porque está tan integrado en su camino que ya no lo reconocen como ayuda, sino como destino. A la mañana siguiente, cuando se fueron, Lucía me abrazó rápido, sin mirarme mucho a los ojos. «Te llamaré, papá». No lo hizo. Durante semanas, el teléfono volvió a ser mi única compañía. Cada vez que sonaba, me sobresaltaba, esperando su voz. A veces era publicidad, otras un amigo viejo que llamaba por costumbre. Pero ella no. Hasta que, un día de octubre de 2023, el silencio se rompió. Su voz, esta vez, no sonaba alegre. «Papá, necesito entender algo. Acabo de recibir un correo del banco sobre una cuenta antigua a mi nombre. ¿Por qué aparece una transferencia de 58.000 euros de hace 6 años? Me quedé quieto, con el teléfono pegado a la oreja, como si me hablara desde otra vida. El pasado, ese que había creído enterrado, volvía ahora con nombre de cifra y fecha. «Hija, eso fue un pequeño préstamo familiar», mentí, torpemente. «¿De dónde salió ese dinero? El banco dice que la cuenta la abriste tú». El silencio se hizo espeso, insoportable. Ya no podía esconderlo. «Vendí el terreno de Teruel», confesé. «Quería que pudieras estudiar tranquila». La respiración al otro lado se cortó. Después, solo un hilo de voz. «Papá, no puedo creer que hicieras eso sin decirme nada. No quería que te sintieras en deuda. Solo quería que volaras». Colgó. Y con ese clic, el aire de la casa se volvió pesado, inmóvil. El sacrificio que había mantenido oculto para protegerla, ahora me separaba de ella. Supe entonces que los secretos, incluso los nacidos del amor, acaban cobrándose su precio. Durante las semanas que siguieron a aquella llamada, el silencio fue mi castigo y mi única compañía. El teléfono permanecía sobre la mesa, inmóvil, como si esperara una segunda oportunidad que nunca llegaba. Cada mañana lo miraba con la esperanza de ver su nombre en la pantalla, y cada noche me decía que quizá mañana. Pero el mañana no llegaba. En noviembre, el frío entró temprano en Zaragoza. Las ventanas empañadas me devolvían el reflejo de un hombre cansado, con los hombros caídos y los ojos hundidos. No era la edad, que ya pesaba, sí, sino esa sensación de haber perdido algo que no sabía cómo recuperar. Me sorprendía repitiendo frases sin sentido mientras calentaba la sopa o encendía la radio. «Solo quería que volaras, solo eso».
A veces, al decirlo en voz alta, sonaba como una excusa. O peor, como una oración. Un día de diciembre llegó una carta, escrita con la caligrafía de Lucía. La reconocí al instante. La abrí con las manos temblorosas. Dentro, solo una página. Necesito tiempo, papá. Me duele pensar que me has mentido tantos años. No sé cómo procesarlo. No te enfades si no llamo. Estoy intentando entenderte, pero ahora mismo no puedo. La guardé sin responder. No porque no tuviera palabras, sino porque ninguna habría sido suficiente. Aquella noche cené solo, con una copa de vino barato y el reloj sonando como un corazón ajeno. En la mesa, frente a mí, el plato vacío y el hueco que antes ocupaba su risa. Los días pasaron lentos. En la televisión hablaban de fiestas, de luces, de familias reunidas. Yo, en cambio, recogí un pequeño Belén que había conservado desde que ella era niña. Lo puse en el mueble del salón, sobre un paño blanco. La figurita del niño Jesús tenía la pintura gastada y el asno había perdido una oreja, pero allí estaban, como cada año, como si el tiempo no se atreviera a borrarlos del todo. Encendí una vela, y en ese fuego pequeño sentí una compañía extraña. Quizá la fe no esté en las iglesias, pensé, sino en la paciencia de quienes esperan sin reproches. En enero, la rutina me devolvió algo de orden. Salía cada mañana a comprar pan, charlaba con el frutero, volvía a casa y reparaba alguna radio vieja. Una de ellas, una Telefunken del 68, volvió a sonar después de años de silencio. El locutor hablaba de noticias sin importancia, pero su voz me conmovió. Era el sonido de la continuidad, de la vida que sigue aunque uno se quede quieto. Algunas noches escribía en una libreta. No cartas, no confesiones, solo pensamientos. Lucía tiene derecho a enfadarse. Amar no siempre significa decirlo todo. Quizá proteger también sea una forma de herir. Escribía y luego cerraba la libreta, como quien guarda una conversación con un fantasma. A finales de febrero, vi una foto suya en las redes sociales. Aparecía con Iván en una cena de empresa, sonriendo, vestida de azul. Parecía feliz. Sentí alivio y tristeza al mismo tiempo. Era la prueba de que su vida seguía, de que mi ausencia no había dejado un vacío insoportable. Pero también entendí que la felicidad puede doler cuando ya no tiene sitio en la casa donde nació. Pasó marzo, luego abril. El sol volvió a entrar por las ventanas, más claro, más cálido. Y con él, un cansancio distinto, el del alma que empieza a aceptar. Me di cuenta de que había aprendido a vivir con su silencio, como uno se acostumbra al tic-tac de un reloj antiguo. Al principio molesta, luego acompaña. Hasta que un día de mayo de 2023, el mismo mes en que todo empezó a romperse, sonó el teléfono. Reconocí su número antes de mirar la pantalla. Respiré hondo, como si necesitara reunir años de calma en un solo segundo. «Papá», dijo, con voz contenida. «No voy a poder ir este verano. Tenemos un proyecto importante y me quedaré en Valencia». «Lo entiendo, hija. No te preocupes. Ya habrá tiempo». Hubo un silencio breve, un intento de puente que ninguno se atrevió a cruzar. «Gracias por entenderlo». «Siempre te entiendo, Lucía». Colgó. Y aquella frase, «siempre te entiendo», me resonó toda la noche. Porque, en el fondo, no era cierta. No la entendía del todo. No entendía cómo podía seguir adelante sin mirar atrás, sin querer saber por qué su padre había hecho lo que hizo. Ese verano fue el más silencioso de mi vida. El barrio se llenó de risas de niños, de terrazas, de olor a sardinas asadas. Yo, en cambio, pasaba las tardes en el garaje, arreglando el viejo Peugeot 306. Era mi forma de mantener un vínculo con ella, de tener las manos ocupadas mientras el corazón seguía esperando. Pinté los bordes de las puertas, cambié los limpiaparabrisas, pulí el volante hasta que brilló como nuevo. A veces imaginaba su voz. «Papá, ¿por qué sigues arreglando ese coche viejo?» Y yo respondía,
En silencio. Porque sigue llevándome donde tú estás, aunque ya no te vea. A mediados de agosto, recibí un mensaje. Era corto, casi impersonal. Papá, espero que estés bien. No te olvides de pasar la ITV del Peyot. Sonreí, sin saber si era ironía o cariño. Y sin darme cuenta, aquel mensaje me dio más paz que cualquier disculpa. Era su forma de decir pienso en ti, aunque no se atreviera a escribirlo. Ese fue el comienzo de algo nuevo, aunque entonces no lo supe. El tiempo, paciente como el agua que desgasta la piedra, empezaba a ablandar el muro entre nosotros. Pero aún faltaba la grieta final, la que abriría de verdad el camino hacia la reconciliación. Y, como siempre, la vida la trajo sin avisar una tarde de marzo, cuando el destino decidió devolvérmela no con palabras, sino con la mirada de una hija que, por fin, había comprendido lo que cuesta amar en silencio. Aquel octubre de 2023 lo recuerdo como un mes gris. No solo por el cielo de Zaragoza, que parecía haberse instalado en una melancolía perpetua, sino porque yo ya caminaba como quien carga algo invisible, pero pesado. Las rutinas seguían siendo las mismas. Mi paseo hasta la panadería, el café en la misma mesa, los buenos días al kiosquero, pero dentro de mí todo estaba distinto. Había aprendido a moverme despacio, como si no quisiera hacer ruido para no despertar el pasado. Una tarde, mientras reparaba una radio alemana de los años 60, el teléfono sonó. Era Lucía. Su voz era distinta, más seca, con ese tono que uno usa cuando quiere obtener respuesta sin mostrarse débil. «Papá, necesito entender algo», dijo sin saludo previo. «He recibido un correo del banco sobre una cuenta antigua a mi nombre. Dicen que hay una transferencia de 58.000 euros de hace 6 años. ¿Sabes algo de eso?» El destornillador se me cayó de la mano. Durante unos segundos, el silencio fue absoluto, salvo por el leve zumbido de la radio encendida. «¿Papá?» «Sí, hija. Claro». Intenté que la voz me saliera firme, pero sonó como un papel arrugado. Eso fue, un pequeño préstamo familiar. Nada importante. Era una mentira torpe. Ella lo notó al instante. ¿De dónde salió ese dinero? El banco dice que la cuenta la abriste tú. Me quedé callado. Sentí el peso de 6 años de silencio apretándome el pecho. No había escapatoria posible. Vendí el terreno de Teruel, dije por fin. El que era del abuelo. Con ese dinero pagué tu máster, el alquiler, todo. Al otro lado, silencio. Pero no era cualquier silencio. Era ese que precede a la fractura. ¿Vendiste el terreno? ¿El terreno del abuelo? ¿Y no pensaste en decírmelo? No quería que te sintieras en deuda. Solo quería que pudieras estudiar tranquila. ¿Tranquila? ¿Y crees que ahora puedo estar tranquila sabiendo que me mentiste? La llamada terminó con un clic frío, seco, como si el aire mismo se partiera. Y en ese instante supe que el sacrificio que había hecho por amor se había convertido, sin quererlo, en una herida para ella. Los días siguientes fueron lentos. Cada vez que sonaba el teléfono, temía escuchar reproches. Pero no volvió a llamar. Esa noche, mientras cenaba solo, me di cuenta de algo que me dolió profundamente. Había confundido proteger con ocultar. Pensé que al evitarle preocupaciones la hacía libre, pero en realidad le había robado la oportunidad de compartir el peso conmigo. Una semana después, recibí un mensaje. «Papá, no entiendo por qué creíste que no podía afrontarlo. No necesitabas mentirme. Habría preferido ayudarte, aunque fuera con poco». Le respondí despacio, con los dedos torpes sobre el móvil. «No fue por desconfianza, hija. Fue por amor. Porque quería que tuvieras lo que yo nunca tuve, un camino sin miedo». No hubo respuesta. Solo el doble tic azul que brilla como una puerta entreabierta que nadie cruza. En los días que siguieron, recordé cada paso que me había llevado hasta allí. La firma en la notaría, el sobre con el cheque, la transferencia silenciosa, las facturas pagadas en su nombre.
Todo hecho con la convicción de un padre que cree estar haciendo lo correcto. Y sin embargo, en su mirada ahora solo habría visto traición. Empecé a revisar viejos papeles, no por necesidad, sino por costumbre. Encontré la escritura del terreno, el recibo de la venta, una nota del notario. Señor Serrano, felicidades por su jubilación. Me quedé mirándola largo rato. Aquel papel era el resumen de toda una vida convertida en un solo gesto, desprenderse de lo propio para entregar futuro. El invierno llegó pronto. Zaragoza se cubrió de un viento helado que colaba por las rendijas. Yo seguía solo, esperando algo que no sabía si llegaría. A veces encendía la radio solo para escuchar voces humanas. En una de esas noches, mientras sonaba una vieja canción de Serrat, entendí que mi hija, en el fondo, no me odiaba. Solo necesitaba comprender, como todos cuando descubrimos que el amor de nuestros padres está hecho de silencios que duelen. Un sábado de diciembre, casi 2 meses después de aquella llamada, el cartero trajo un sobre con su nombre. Dentro, una tarjeta pequeña. He leído tus mensajes, papá. No sé si algún día te perdonaré del todo, pero quiero creer que hiciste lo que creíste correcto. Necesito tiempo. Cuídate. Tiempo. Esa palabra que parece curarlo todo, pero que también puede prolongar el dolor. La guardé en el cajón del escritorio, junto a las fotos de su infancia, las que nunca quise mover de sitio. Esa Navidad no hubo cena familiar. Solo una copa de vino barato, una vela y el Peugeot aparcado bajo la lluvia. A medianoche salí al balcón. El aire olía a leña y a nostalgia. Miré al cielo y murmuré: ojalá un día entiendas, hija. No para que me perdones, sino para que no te culpes. Esa fue la primera vez que me permití llorar. No de tristeza, sino de aceptación. Porque en ese instante supe que la vida, como la paternidad, no se mide por los aciertos, sino por la intención con la que se ama, incluso cuando se equivoca. Y aunque no lo sabía entonces, aquella grieta, esa fisura dolorosa entre la verdad y el amor, sería también el principio de algo nuevo, el comienzo de su mirada adulta y el final del padre que necesitaba protegerla. El resto lo traería el tiempo. Siempre lo hace. Los meses que siguieron a aquella carta fueron los más largos de mi vida. El invierno de 2024 llegó con una calma extraña, como si el mundo entero hubiera decidido bajar el volumen. No había reproches ni palabras, pero tampoco perdón. Solo un silencio espeso, educado, lleno de ausencias. Yo seguía con mis rutinas, aferrado a ellas como quien se agarra al pasamanos de un barco que se hunde despacio. Cada mañana salía a caminar por el Parque Grande José Antonio Labordeta, donde el aire olía a tierra húmeda y a pinos. Allí, entre jubilados que jugaban a la petanca y madres que empujaban carritos, pensaba en Lucía. Imaginaba su vida en Valencia, los planos extendidos sobre una mesa de estudio, los correos de trabajo, las reuniones. Me gustaba creer que estaba bien, aunque ya no lo supiera. A veces, mientras tomaba café en el bar de la esquina, escuchaba conversaciones ajenas sobre hijos. El mío se ha comprado piso. La mía me llama cada noche. Sonreía con educación, fingiendo normalidad, pero dentro sentía un vacío que no se llenaba con nada. El orgullo me impedía contar la verdad. Nadie necesita saber cuánto duele que un hijo deje de hablarte. En casa, la soledad se volvió una rutina más. Las fotos de Lucía enmarcadas sobre la estantería parecían observarme, silenciosas. A veces hablaba con ellas, en voz baja. No te preocupes, hija. Todo pasa. Ya lo entenderás. Era absurdo, lo sabía, pero había algo de consuelo en imaginar que aún me escuchaba. Un día de enero encontré en el buzón una postal sin remitente. Solo decía: «Feliz año, papá. Espero que estés bien». Reconocí su letra al instante. Era una frase pequeña, casi tímida, pero suficiente para llenar la casa de luz. Durante días la dejé sobre la mesa, sin guardarla, como si su sola presencia mantuviera el calor. Sin embargo, la distancia seguía ahí. Cada intento de acercamiento por mi parte,
un mensaje, una llamada, quedaba sin respuesta. Y poco a poco empecé a entender que no siempre el amor se repara hablando, a veces solo se repara esperando. En febrero, el Peugeot empezó a fallar. El motor se ahogaba, como si también le pesaran los años. Pasé tardes enteras en el garaje, con las manos negras de grasa, intentando devolverle el pulso. Era mi manera de mantenerme vivo, de tener una tarea. Mientras lo arreglaba, recordaba los viajes con Lucía de pequeña, cuando íbamos al río los domingos, cuando se dormía en el asiento con la cabeza apoyada en mi hombro. Ese coche había sido testigo de todo lo que fuimos. Una tarde, mientras limpiaba el parabrisas, el vecino del tercero, don Emilio, se asomó al garaje. «Todavía lo conservas, Serrano. Ese Peugeot ya es de museo». Sonreí. «Sí, Emilio. Pero aún arranca, y eso es lo importante». No le dije que, en realidad, lo que me importaba no era el coche, sino lo que representaba, la esperanza de que algún día Lucía volviera a subirse en él. En marzo, la primavera se asomó sin permiso. Los almendros florecieron en el parque, y con ellos, una sensación de renacimiento. Yo seguía sin noticias suyas, pero algo dentro de mí empezaba a cambiar. Había pasado del dolor a una calma resignada, esa que llega cuando uno acepta que hay heridas que no dependen solo de uno. Una mañana, al abrir el correo electrónico, vi un mensaje inesperado. El remitente, Lucía Serrano. El corazón me dio un vuelco. Lo abrí con cuidado, temiendo que fuera solo una formalidad. «Papá, espero que estés bien. He estado pensando mucho en todo. No sé si puedo explicarlo aún, pero quiero que sepas que no te guardo rencor. Solo necesitaba entenderlo por mí misma. Estoy en Valencia, trabajando en un proyecto grande. Quizás vaya a Zaragoza pronto. Cuídate». No había firma ni despedida, pero bastó leerlo una vez para sentir algo que no había sentido en meses: paz. Guardé el correo como quien guarda una reliquia. No respondí enseguida. Preferí dejar espacio, el mismo que ella necesitaba para volver por voluntad propia, no por obligación. Esa noche, me senté en el balcón con una manta sobre las piernas y una taza de café. El viento del cierzo soplaba fuerte, moviendo las persianas como si fueran olas. Pensé en todo lo que había pasado, en mis errores, en sus silencios. Y entendí algo que tardé toda una vida en comprender: los padres amamos hacia atrás, pero los hijos aprenden a amar hacia adelante. Nosotros damos, ellos se alejan, y solo con el tiempo regresan, no para devolver nada, sino para comprender. La soledad dejó de dolerme tanto. Empecé a disfrutar de los pequeños gestos: el olor del pan recién hecho, las charlas breves con el panadero, el sonido del reloj marcando las horas. Había una serenidad nueva en todo eso. Como si, por fin, la vida me estuviera preparando para algo. Y ese algo llegó, como suelen llegar las cosas importantes, sin anuncio, sin ruido. Una tarde de marzo de 2024, mientras limpiaba el polvo del garaje, el timbre sonó. Me limpié las manos en el trapo, sin prisa, sin sospechar nada. Cuando abrí la puerta, la vi. Lucía, con una bufanda gris y los ojos enrojecidos por el viaje o quizá por el llanto. No supe qué decir. Ella tampoco. Solo murmuró: «He estado pensando mucho, papá». Y entonces entendí que el tiempo había cumplido su promesa. La distancia no había sido un castigo, sino un camino de regreso. Uno que, por fin, traía a mi hija de vuelta. Cuando abrí la puerta aquella tarde de marzo de 2024, no reconocí a Lucía de inmediato. Era ella, sí, pero con otro aire. Tenía el gesto cansado, las manos frías, los ojos sin maquillaje. No la mujer segura y sonriente que solía llegar de visita con maletas y prisa, sino alguien más frágil, más humana. Durante unos segundos ninguno habló. Solo nos miramos, como si el silencio fuera un idioma que los dos habíamos aprendido por necesidad. «He estado pensando mucho, papá», dijo al fin, con la voz quebrada. «Necesitaba venir. No por nostalgia, sino para entenderte.
No supe qué responder. Me limité a apartarme y dejar que pasara. Olía a lluvia y a cansancio. Se quitó la bufanda gris, la dejó sobre la silla y miró alrededor, despacio, como si reconociera cada rincón por primera vez en años. La casa seguía igual, las fotos, el reloj, el Peugeot aparcado frente a la ventana. Solo nosotros éramos distintos. Nos sentamos a la mesa. Le serví café. No bebió. Lo sostuvo entre las manos, buscando calor. Terminé con Iván, dijo, de pronto. No lo pregunté, pero lo supe antes de que lo dijera. Quería que vendiera un terreno que tengo a mi nombre, para invertir. Y entonces lo entendí. Hizo una pausa, respiró hondo. Entendí lo que tú hiciste. Tú me diste sin pedirme nada. Y él, solo pedía sin dar nada. El silencio que siguió fue largo, pero distinto. Ya no dolía. Era un silencio de comprensión de dos personas que por fin se miran sin reproche. Perdóname, papá, susurró. Fui injusta contigo. Pensé que me habías mentido por orgullo, por control y no por amor. No tienes que pedirme perdón, hija. Los padres cometemos errores, aunque creamos que lo hacemos bien. Yo solo quería que tuvieras la vida que tu madre soñó para ti. Cuando mencioné a Elena, Lucía bajó la mirada. A veces la echo tanto de menos. Yo también, respondí. Nos quedamos un rato callados, mirando la ventana. Afuera, las nubes se deshacían lentamente y el sol se filtraba entre los tejados. Ella sonrió, apenas. Siempre pensé que el terreno de Teruel era tu refugio, que algún día te construirías una casita allí. También lo pensé, admití. Pero luego entendí que no necesitaba una casa nueva, sino saber que tú estabas bien. Eso era mi retiro. Sus ojos se humedecieron. Me tomó la mano. Ojalá hubiera sabido antes todo lo que renunciaste por mí. No era necesario. Las renuncias de un padre no se explican. Se hacen y ya está. Ella asintió y por primera vez en mucho tiempo se permitió llorar. No con rabia, sino con ternura. Yo la dejé hacerlo, sin decir nada. Aprendí que hay lágrimas que no deben interrumpirse, porque son la manera que tiene el alma de limpiar lo que las palabras no alcanzan. Esa tarde comimos juntos. Recalenté un guiso de lentejas y ella dijo que olía como cuando era niña. Reímos con timidez. Luego me ayudó a lavar los platos. El agua tibia corría entre nuestras manos y de algún modo sentí que también arrastraba los restos del pasado. Antes de irse, fuimos al garaje. El Peugeot 306 seguía allí, cubierto con una lona. ¿Aún lo conservas?, preguntó, sonriendo. No tuve valor de venderlo. Cada vez que lo arreglo, me parece que te escucho reír de nuevo. ¿Te acuerdas cuando se nos rompió el embrague camino de Alcañiz? ¿Cómo olvidarlo? Tú llorabas y yo fingía que sabía repararlo. Y lo hiciste. A medias. Nos rescató un vecino con su tractor, pero tú te dormiste igual en el asiento. Supongo que la confianza también es eso. Nos quedamos un momento mirando el coche. Ella pasó la mano por el capó, como quien acaricia un recuerdo. Sabes, papá, creo que por fin empiezo a entenderte. No solo lo que hiciste, sino cómo amabas. ¿Y cómo era? En silencio. Como quien no necesita que lo miren para saber que está. Esa frase me atravesó de una forma serena, limpia. Era el resumen de toda mi vida. Antes de marcharse, me abrazó. Un abrazo largo, tibio, de los que no se dan por costumbre, sino por gratitud. En ese gesto supe que todo lo demás, los años, las distancias, los reproches, había quedado atrás. Vendré más seguido, prometió. No hace falta que prometas nada. Ven cuando te apetezca. Ya sabes dónde está el café. Y el Peugeot, añadió, sonriendo. Cuando la vi alejarse por la calle, comprendí que ya no era la misma muchacha que partió a Madrid con una beca bajo el brazo y sueños en los ojos.
Era una mujer que había aprendido el valor del sacrificio, el peso de las decisiones y la ternura de quien, por fin, entiende. Esa noche no dormí. No por preocupación, sino por calma. Sentado en el balcón, con la brisa tibia del comienzo de la primavera, pensé que el amor de un padre no se mide en palabras ni en gestos grandilocuentes, sino en la constancia del cuidado. En estar ahí, incluso cuando ya no te necesitan. En esperar sin exigir. En construir caminos por donde otros puedan andar, aunque nunca miren atrás para agradecerlo. Y al mirar el cielo claro, entendí que la vida, como ese peyote envejecido, puede seguir rodando mientras el motor del cariño siga encendido. Porque hay amores que no se detienen, solo cambian de conductor. Un año después, abril de 2025, la primavera volvió a oler a almendros, como aquella en la que todo cambió. Estaba en el garaje, revisando el nivel de aceite del Peugeot, cuando escuché un claxon suave. Levanté la vista. Lucía, bajando de un coche nuevo, blanco, reluciente, de esos que parecen flotar sobre el asfalto. Sonreía. Pero esta vez su sonrisa no era de distancia ni de orgullo, era tranquila, madura, llena de luz. Se acercó con paso firme, abrió la mano y me tendió un llavero con el logotipo viejo de Peugeot. «Papá, ya tengo mi propio camino», dijo, casi repitiendo sus palabras de años atrás. «Lo sé, hija», respondí, «pero recuerda quién puso las primeras piedras». Rió, con lágrimas contenidas, y me abrazó fuerte, como quien cierra un círculo que llevaba años abierto. Nos quedamos así un buen rato, sin decir nada. El silencio, por primera vez, no pesaba. Era un silencio limpio, de comprensión mutua. Supe que ya no me debía nada, ni explicaciones ni gratitud. Y que yo, al fin, había aprendido a soltar. Esa tarde salimos a dar un paseo por las afueras. Ella conducía su coche nuevo, yo iba a su lado, mirando el paisaje que empezaba a florecer. Pasamos por la vieja carretera de Teruel, aquella donde solía llevarla cuando era niña, y donde tantas veces imaginé que algún día conduciría sola. Ahora lo hacía, y lo hacía bien. En cada curva sentí algo parecido al orgullo, pero más sereno, más profundo. Era la certeza de que el amor había cumplido su tarea. De regreso a casa, aparcó frente al garaje y me devolvió las llaves del viejo Peugeot. «Ya no las necesito», dijo con una sonrisa. «Guárdalas. Por si algún día quieres volver a conducir despacio». «No, papá. Ahora te tocan a ti los caminos tranquilos». Entramos a casa. El café burbujeaba en la cafetera. Mientras lo servía, la miré. Su forma de moverse, de ordenar las tazas, de sonreír con esa mezcla de nostalgia y gratitud. Era mi hija, sí, pero también era una mujer que había aprendido a mirar sin rencor. Y eso, para un padre, es el mejor de los regresos. Antes de marcharse, dejó una carpeta sobre la mesa. Es un proyecto nuevo. Un centro cultural en Valencia. Lo he dedicado a mamá. Y a ti. Abrí la carpeta. En la portada, un título sencillo: Fundamentos invisibles, arquitectura del amor silencioso. Me quedé sin palabras. Ella me abrazó y susurró: «Ahora entiendo lo que hiciste, papá. Yo también quiero construir cosas que duren más que las personas». Esa noche, cuando la vi alejarse por la carretera, el reflejo de sus faros desapareciendo entre los árboles, sentí algo que no recordaba desde hacía mucho: paz completa. No la paz del olvido, sino la de quien ha entendido. Volví al garaje y pasé la mano por el capó del Peugeot. El metal estaba frío, pero dentro de mí había calor. Me serví un café y lo bebí despacio, escuchando el silencio amable de la casa. El viento movía las cortinas y a lo lejos un perro ladraba. Pensé en mi vida, en las pérdidas, en las renuncias. Y comprendí que todo había valido la pena. El respeto no se hereda, se construye. Y el amor, cuando es verdadero, no busca reconocimiento, solo deja huellas invisibles que conducen a la felicidad de los demás. Cerré los ojos. El aroma del café se mezcló con el aire fresco de la noche. Y por primera vez en muchos años,
sentí que el hogar volvía a estar lleno.